Buenos días, damos inicio a nuestra clase de física hoy y damos comienzo recordando algunos conceptos que vimos ayer. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos ayer? ¿Qué vimos ayer nosotros? Movimiento armónico simple, como me dicen en el chat, efectivamente. Estuvimos viendo la cinemática del movimiento armónico simple. Y nosotros comenzamos hablando de la cinemática del movimiento armónico simple, definiendo algunos elementos del mismo. Nosotros, aquí voy a comenzar un poco al revés de cómo fuimos la clase anterior. Vamos a comenzar primero describiendo cómo era la posición en función del tiempo. Dijimos que la posición de un movimiento armónico simple consiste en una posición de equilibrio más un término oscilatorio. La velocidad y la aceleración consistirán en las derivadas de esta posición. O sea, la velocidad va a ser menos omega por A por seno de omega t más phi, y la aceleración va a ser menos omega cuadrado por A coseno de omega t más phi. Y aquí uno puede identificar algunos elementos básicos. En primer lugar, está la famosa posición de equilibrio, o punto de equilibrio, también se le llama a veces, que no es otra cosa que el punto central del movimiento armónico simple, y que es aquel punto en donde la aceleración es cero, ¿ya? Por eso se llama punto de equilibrio. Es el X en donde la aceleración resulta ser cero. Entonces nosotros ya vimos ayer, incluso a través de algún ejemplo, de que nuestra partícula lo que hace es oscilar en torno a la posición de equilibrio, y oscila en A unidades hacia la izquierda y A unidades hacia la derecha, donde A es lo que se llama la amplitud del movimiento. En el fondo nos dice la amplitud cuántos metros nos alejamos de la posición de equilibrio como máximo. Ahora, ¿qué tan rápido ocurre este movimiento? Aquí es donde aparece este parámetro omega, que adopta el mismo nombre que tenía en el movimiento circular uniforme, y se llama velocidad angular. La velocidad angular en particular se puede calcular también de dos formas. Una de ellas es considerando que en un sistema masa-resorte se puede calcular como la raíz de la constante de Hooke del resorte dividida por la masa. La otra forma es teniendo en cuenta algo llamado periodo. Que el periodo vendría siendo el número de segundos que dura una oscilación. O sea, un movimiento de vaivén.
Y si nosotros tenemos el periodo, nosotros ahí entonces podemos calcular la velocidad angular como 2π radianes dividido por ese periodo. También nosotros teníamos la frecuencia, que es matemáticamente el inverso del periodo y que representa también lo inverso del concepto de periodo. Es el número de oscilaciones que ocurren en un segundo. También nosotros habíamos dicho de que a toda esta cantidad, omega t más phi, a todo eso se le llama fase del movimiento armónico simple. Y yo les dije también que tuviesen cuidado porque esta cantidad, para poder hacer bien los cálculos, debe estar calculada en radianes. Y que no hay que confundir la fase, que es todo esto, omega t más phi, con la constante de fase. La constante de fase es solamente este último término phi. Que también se debe medir en radianes. Y muy a grandes rasgos, estos eran todos los elementos del movimiento armónico simple. Y ayer estuvimos viendo algunos ejemplos también, en los cuales calculábamos frecuencia, periodo, velocidad angular, de algunos casos. Y también vimos que en general esta constante phi que está aquí depende, entre otras cosas, de las condiciones iniciales, vale decir, de posición y velocidad conocidos en algunos tiempos específicos. Alcanzamos a hacer un ejemplo de eso. Y la idea de hoy es que veamos algunos ejemplos más, ¿ya? Porque a veces el encontrar esta constante fase puede producir confusiones, entonces la idea de hoy es mostrar algunos ejemplos más específicos de cómo sacarlo. Para ello, consideremos este problema que estoy tomando prestado del libro de Yancoli. Dice, en T igual 0, una masa de 755 gramos en reposo, en el extremo de un resorte horizontal, es golpeada por un martillo, lo que proporciona a aquella una rapidez inicial de 2.96 metros por segundo. Determine el periodo y la frecuencia del movimiento, la amplitud, la aceleración máxima, la posición como función del tiempo y la energía total. Lo de la energía total, eso no lo vamos a tomar en cuenta por el momento porque eso es para la siguiente unidad del curso, ¿ya? Así que esta parte todavía no. Entonces, veamos cómo se realiza esto. Primero, ahí leemos los datos que nos dan. Nos dan aquí la masa, 755 gramos. Me dicen que está en reposo. ¿Qué me están diciendo cuando me dicen que está en reposo? ¿Qué información numérica me están dando ahí? Que está en equilibrio. ¿Ya? Que está en equilibrio y además, ¿cuánto es su velocidad? 0. 0. Ese es un detalle importante ahí.
En reposo es que la velocidad es cero. Entonces nos dicen que una masa de 755 gramos con velocidad cero en el tiempo inicial, en el extremo de un resorte horizontal de esta constante de Hooke, es golpeada por un martillo, lo que le proporciona a aquella una rapidez inicial de 2.96 metros por segundo. O sea, ahora del reposo pasó a estar a esa velocidad. Ok, vamos con la parte más simple, la A, el periodo y la frecuencia del movimiento. Nosotros, para poder determinar periodo y frecuencia, necesitamos la velocidad angular. Y de nuestro listado de ecuaciones, vemos que la velocidad angular se puede determinar directamente desde la constante de Hooke y la masa que está oscilando. Entonces, la velocidad angular es raíz de k sobre m, pero a la vez, la velocidad angular es 2pi sobre t. Voy a escribirlo un poquito mejor. Entonces, si de la segunda ecuación despejamos el periodo, vamos a encontrar que el periodo es 2pi dividido por omega. Pero omega lo podemos calcular de la primera. 2pi dividido por raíz de k sobre m. En este momento están viendo en mi pizarra la calculadora, ¿cierto? Sí, profe. Correcto, gracias. Entonces, en primer lugar, 2pi dividido por la raíz, paréntesis, k. La constante k me dicen a mí que es 124 newtons por metro, dividido por la masa. Aquí la masa me la dan en gramos, así que tengan cuidado aquí, debemos colocar la masa en kilogramos, 0.755. Esos 755 gramos, al pasarlos a kilogramos, es 0.755. Cerramos el paréntesis y nos da que el periodo de la oscilación es 0.490. Como nosotros aquí estuvimos trabajando todas las unidades en unidades del sistema internacional, esto va a quedar en segundos. Y aquí tenemos el periodo. La frecuencia ahora, recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo. Por lo tanto, es simplemente 1 dividido por estos 490. Da 2.04. Recuerden que la unidad de medida de frecuencia en el sistema internacional es el hertz, que un hertz, dicho sea de paso, es lo mismo que decir un inverso de segundo, o también un segundo a la menos 1. Pueden encontrarlo con esas tres formas. Y ahí tenemos la Profe, parte. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. la frecuencia igual está relacionada con la RPM. De hecho, sí. La frecuencia también se puede medir en RPMs. Porque al final lo que nos dice la frecuencia en RPMs es cuántas revoluciones se dieron en un minuto, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera transformar, aquí esto voy a colocarlo así como un paréntesis, si uno quisiera transformar, por ejemplo, 700 RPM a hercios, ¿cómo tendríamos que proceder? La frecuencia serían 700 RPM, pero 700 RPM es lo mismo que decir 700 revoluciones
o oscilaciones, dividido por el tiempo, en este caso 1 minuto, o lo que es lo mismo, 60 segundos. Y si uno calcula eso, nos da que 700 RPM son 11.7 hercios. Pero sí, las RPM son una forma también de medir frecuencia. Profe, pero en el caso es que lo he visto en harto ejercicio, la frecuencia la podemos como dejar en RPM o no? Lo O recomendable, obligatoriamente tenemos que transformarlo a Hertz. lo mejor es que lo transformen a hercios, porque si no se les va a formar una mezcla de unidades de medida y eso les puede producir problemas con los cálculos. ¿Ya? Ahora, ya que mencionaste las RPM, un Hertz también es lo mismo que decir una RPS. ¿Ya? Ok. Entonces aquí tenemos la. No sé si hay alguna otra consulta que quieran preguntar antes de que continuemos. Ok, aparentemente no, pero si tienen más dudas, después adelante me pueden volver a preguntar. Ahora me piden determinar, en el fondo, casi todo lo demás. Amplitud, aceleración máxima, posición, función del tiempo. Ya. Entonces, para todo lo que viene ahora, vamos a considerar el siguiente esquema. Aquí piensen que esto es un esquema como para uno entender mejor qué es lo que está ocurriendo. La idea no es que hagan un esquema así como con todos los detalles. O sea, no se preocupen tanto por la estética, me refiero. Me dicen al principio que está esta masa en reposo en el extremo de un resorte horizontal. O sea, podemos considerar de que en t igual 0 segundos, la masa estaba en reposo. Nadie estaba molestando ni a la masa ni al resorte. Así que podemos decir de que el resorte estaba en su longitud natural. Podemos considerar un sistema de coordenadas en el cual la posición de equilibrio esté justo centrada en el origen del sistema de coordenadas. Entonces aquí nosotros vamos a definir X de modo tal que la posición de equilibrio sean 0 metros. Cuando a ustedes no les den información directamente, ¿sabes que en t igual 0 el X era 20, cosas así? Ustedes pueden, cuando no les den cosas así, ustedes pueden tener cierta libertad de dónde colocar su sistema de coordenadas. Y en ese caso, lo más cómodo es colocar el sistema de coordenadas centrado en la posición de equilibrio. Se eliminan una incógnita con eso. Entonces, ¿qué datos nos dan ahí? Entonces, con esto ya sabemos de que la posición en el tiempo 0 son 0 metros. Y hay un dato adicional que nos dan. Y aquí tengamos cuidado. Porque me dicen que, claro, en el tiempo igual 0, una masa se encuentra en reposo. Entonces al principio no se estaba moviendo. Pero aquí viene la parte importante. Cuando está en reposo no había movimiento armónico simple. Hasta que ocurrió el golpe. Dice, es golpeada por un martillo, lo que proporciona a aquella, a la masa, una rapidez inicial de 2.96 metros por segundo. O sea que, en realidad, el movimiento armónico simple comienza después del golpe que le da el martillo. Y ese golpe le proporciona una rapidez de 2.96 metros por segundo. Solo que el problema no nos dice hacia dónde fue golpeado el bloque de aquí.
En ninguna parte nos dicen si fue golpeado hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí, vamos a considerar por el momento lo que nos parezca más cómodo. Ante la falta de información, vamos a suponer de que el martillo golpeó de esta forma. Y si el golpe fue en esa dirección, la velocidad entonces aquí va a tener un signo menos, ¿ya? De acuerdo a nuestro dibujo. ¿Para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para todo lo que viene ahora. Empecemos con la posición. Posición en función del tiempo, de acuerdo con nuestra lista de ecuaciones, es igual a la posición de equilibrio más a veces coseno de omega t más phi. Pero ahora reemplacemos con los datos que sabemos del tiempo cero. La posición en el tiempo cero sabemos que son 0 metros. Posición de equilibrio, 0 metros. Más amplitud, que no sabemos todavía cuánto vale, por coseno de omega. Omega lo podríamos calcular fácilmente porque tenemos K y M, por el tiempo, que en este caso es 0, más phi. O sea, tenemos, sumando y restando, que A coseno de phi vale 0. Aquí consideren que la amplitud siempre es un número positivo, diferente de 0. Entonces la única opción aquí es que phi sea 0. Si phi vale 0, perdón, que coseno de phi sea 0. Si coseno de phi vale 0, ¿cuánto vale phi? ¿Cuáles son las opciones? Si fueran grados, ¿cuánto dirían ustedes? 90. 90. Bueno, en el chat también me dijeron pi medio, efectivamente. 90 grados. 90 grados en notación de radian, en radianes serían pi medios. Ese es uno. Pero hay otro más. 3 pi medios me dicen también en el chat. 3 pi medios o lo que es lo mismo, menos pi medios, ¿ya? Cualquiera de las dos vale. 3 pi medios piensen que en el fondo es 270 grados, mientras que menos pi medios es 90 grados, pero en el sentido horario, ¿ya? Cualquiera de las dos aquí van a ser válidas. Por el momento consideremos los ángulos medidos en sentido antihorario. ¿Ya? Tenemos dos posibles opciones. Vamos ahora con la velocidad para determinar la información que falta. La velocidad en función del tiempo, recordemos que era menos omega por A seno de omega t más phi. Así que ahora evaluemos qué es lo que ocurre en t igual a 0 segundos. En el tiempo cero dijimos que la velocidad eran 2.96 metros por segundo hacia la izquierda, menos 2.96. Es igual a menos omega por A por seno de omega por 0 más phi. Omega no lo habíamos calculado todavía, pero podemos aprovechar de calcularlo. Recuerden que usamos K sobre M bajo raíz. Recordemos cuánto eran. 12.8. Y recuerden que la velocidad angular se mide en radianes por segundo. Muy bien, entonces si nosotros aquí hacemos un poquitito de álgebra, tenemos menos 2.96 va a ser igual a menos 12.8 por A
seno de phi. Si aquí nosotros despejamos la amplitud, vemos que el 12.8 y el seno están ambos multiplicando. Así que vamos a pasarlos dividiendo. Y tenemos que la amplitud va a ser el menos 2.96 dividido por menos 12.8 seno de phi. Y aquí tenemos que evaluar las dos posibles opciones de la fase, de la constante de fase que teníamos aquí. Primedios y 3 primedios. Si phi hubiese sido igual a 0, ¿qué es lo que habría ocurrido? Perdón, no, 0, nada que ver. A primedios, ese era un posible valor. Si phi fuese igual a primedios, ¿cuánto vale seno de primedios en este caso? 1. 1. 1. En ese caso, la amplitud nos da menos 2.96 dividido por menos 12.8 por 1. Nuestra calculadora nos dice entonces 2.96 dividido por 12.8, 0.23. Me salté los signos en este caso porque sabemos que la división de dos números negativos da un número positivo. O sea, aquí dio todo bien. Súper. Solamente para completar el análisis, ¿qué hubiese pasado si es que phi hubiese sido 3 primedios? El seno le daría menos 1. ¿Qué nos habría dado? No sé. Y eso habría dado menos 0.23 metros. Y esta opción nosotros no la vamos a tomar en cuenta porque la amplitud estamos considerando que son números positivos. Entonces, vamos a quedarnos con la versión de arriba, que es un número positivo, y vamos a descartar la negativa. Por lo tanto, aquí ya tenemos respondida la pregunta de la amplitud. 0.23 metros. Antes de continuar, no sé si hay alguna consulta. No, profe. Ok, bueno, si alguien tiene una consulta más adelante, igual puede volver a preguntar. Y aquí, dicho sea de paso, encontramos una información de que la constante de fase, perdón, tiene que ser entonces primedios. No puede ser 3 primedios porque nos da mal la amplitud. Y con eso ya tenemos respondida la parte B, que nos pedía la amplitud. En la parte C nos pide la aceleración máxima. Vamos con la parte C. Aceleración máxima. Para eso recordemos que la aceleración en función del tiempo es menos omega cuadrado por A coseno de omega t más phi. Esto por si acaso lo saqué de nuestro listado de ecuaciones que tenemos acá arriba, de las ecuaciones que vimos nosotros ayer. Ahora, veamos esta función coseno. Ustedes han aprendido desde los cursos de matemática, y también desde fundamentos, que la función coseno está limitada, no puede adoptar cualquier valor. ¿Cuáles son los valores límites de la función coseno? Menos 1 y 1. Exactamente, menos 1 y 1. O sea, sabemos que este bicho que está aquí va entre menos 1 y 1. No puede estar fuera de ese intervalo. Eso significa que la aceleración entonces va a estar entre menos omega cuadrado por A por cualquiera de estos de acá.
O sea, que la aceleración va a estar entre más omega cuadrado a y menos omega cuadrado a. Y eso a nosotros nos da una información importante, porque con eso nosotros ya decimos que la aceleración máxima debe ser igual a omega cuadrado por a. Como en el fondo el valor más grande que puede adoptar el coseno, en este caso es de magnitud menos 1, es que el valor máximo de la aceleración vendría siendo omega cuadrado por a. ¿Y cuánto es eso? Es simplemente ahora reemplazar. Tenemos todos los datos que necesitamos. La velocidad angular dijimos que eran 12.8 radianes por segundo, y la amplitud dijimos que eran 0.23 metros. Aquí está la velocidad angular por si acaso. Así Profe, que, sí, sí, sí. ¿por qué tomo el -1 y no tomo el 1? Ah, ya, porque me están preguntando por el valor máximo, ¿cierto? Si yo tengo aquí el coseno, voy a hacerlo aquí al ladito, coseno de omega t más phi, sabemos que está entre 1 y menos 1, ¿cierto? Si queremos recuperar la aceleración, tenemos que multiplicar todo por omega cuadrado por a negativo. Entonces multiplicamos todo por menos omega cuadrado a. Entonces aquí tenemos al medio menos omega cuadrado a por coseno de omega t más phi. Al lado derecho nos queda menos omega cuadrado por a. Y el lado izquierdo nos queda menos con menos más omega cuadrado por a. Pero ¿qué pasa con las desigualdades cuando uno multiplica por algo que es negativo? Cambian. Cambian de dirección. Entonces aquí tenemos que esto de aquí, que era la aceleración en función del tiempo, va a estar bordeado por abajo por menos omega cuadrado por a y por arriba por más omega cuadrado por a. Entonces, claramente aquí el máximo tiene que ser el límite superior. O sea, este de aquí, omega cuadrado por a, tiene que ser el máximo, la aceleración máxima, porque es la cota superior. La aceleración es menor que eso. Ese es el motivo. Y si nos pidiera la aceleración mínima, ocupamos el otro, el menos omega cuadrado por A. Exacto. Esta sería la aceleración mínima. ¿Y siempre se hace así? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, ahora volvamos a nuestra calculadora. Ups, creo que cerré la calculadora. Denme un segundito. La abrimos de nuevo. Ahora sí está de vuelta. Entonces, el cuadrado de 12.8 multiplicando a la amplitud. Y nos da que la aceleración máxima es 37.7 aproximadamente. Y ahí tenemos la aceleración máxima. Pueden ver de que es bastante. Es varias veces g. Vamos con la parte D. La parte D nos dice a nosotros la posición como función del tiempo. Ahora en realidad es llegar y reemplazar con todo lo que acabamos de encontrar. X de t es igual posición de equilibrio más a coseno de omega t más phi. Cuando ustedes les digan posición en función del tiempo, o también les digan posición para todo tiempo o en todo momento, se refiere a encontrar esta expresión, la función. Entonces ahora reemplacemos con los datos con todo lo que tenemos.
posición de equilibrio nosotros la fijamos en 0 porque nosotros en este caso teníamos libertad respecto de dónde situar nuestro sistema de coordenadas. La amplitud dijimos que eran 0.23 metros. Coseno de omega t. Omega dijimos que era 12.8 radianes por segundo. Y phi, dijimos que de las dos soluciones que encontramos de phi, nos vamos a quedar con la pi medios. Así que en resumen, esta sería la posición en función del tiempo. Donde los tiempos están en segundos, las posiciones están en metros. Entonces ustedes, determinando los elementos del movimiento armónico simple, pueden encontrar la posición, la velocidad, la aceleración en función del tiempo. Voy a hacer un poquito de zoom out. Revisen y díganme si quedó algo que no haya quedado claro antes de continuar. No, todo bien, profe, por mi parte. ¿Algún compañero que pueda tener alguna duda? Recuerden, no tengan miedo de preguntar. Siempre que uno tiene una duda, generalmente hay alguien más que tiene la misma duda. No, de hecho, una pregunta al chat dice, si nos daban la posición de equilibrio, ¿solo llegamos y aplicamos? Sí, en este caso, si nos hubiesen dado la posición de equilibrio, era haber reemplazado por la posición de equilibrio y el resto, el álgebra se mantiene igual. Profe, ¿Sí? una consulta, si nos hubiesen dado la posición de equilibrio, por ejemplo, a 20, al momento de sacar la amplitud, ¿cómo lo hacemos? Ya. ¿Dónde fue que saqué la amplitud? Aquí. Eso va a influir en la posición de aquí, en la posición. Si hubiesen dado que, no sé, por ejemplo, tú dices 20, ¿cierto? En ese caso, en lugar de haber puesto un 0 aquí en la posición de equilibrio, habremos tenido que poner 20. El resto queda tal cual. Más a coseno de omega t más phi. Entonces, cuando ustedes aquí despejen, este t iba a ser 0 en este caso, cuando ustedes despejen el a coseno de phi, habría dado menos 20. ¿Ya? Entonces habrían tenido ahora que resolver considerando esta ecuación. Eso habría Ah, cambiado. ya, comprendo. Un segundito. Vamos aquí con otro problema. Este ya, de hecho, va a tener un caso un poco más complejo de la constante de fase. Voy a copiarlo un poco más grande, sí. Denme un segundo porque el ampliarlo se va a ver muy pixelado. Ya, ahí sí, ahí está mejor. Dice este problema. Este es sacado del libro de C.R. Szymanski. Dice, la punta de una aguja en una máquina de coser se mueve en un movimiento armónico simple sobre el eje X con una frecuencia de 2.5 Hz. O sea, ahora no es un sistema masa-resorte, pero sí es un movimiento armónico simple y nos da la frecuencia. Mejor.
En t igual 0, sus componentes de posición y velocidad son respectivamente más 1.1 centímetros y menos 15 centímetros por segundo. Calcule la componente de la aceleración de la aguja en t igual 0 y B, escriba ecuaciones para las componentes de posición, velocidad y aceleración de la punta en función del tiempo. Pueden darse cuenta que aquí ya nos dan valores específicos de posición y velocidad. Sin embargo, nuevamente no nos dan algo sobre la posición de equilibrio. Nos dan solamente un valor de posición. Como nos dan solo un valor de posición, podemos suponer que la posición de equilibrio en este caso va a ser 0 metros también. Vemos los datos que nos dan. Nos dicen la frecuencia. La frecuencia son 2.5 Hz. ¿Para qué nos va a servir esta frecuencia? Va a ser para calcular la velocidad angular. Porque recuerden que la velocidad angular es 2pi dividido por el periodo. Y a su vez, la frecuencia era el inverso del periodo. O lo que es lo mismo, si ustedes toman el periodo, lo pasan multiplicando, pasan después dividiendo la frecuencia, les va a dar que el periodo es 1 dividido por la frecuencia. Entonces, si ustedes reemplazan el periodo acá arriba, van a encontrarse ustedes con que la velocidad angular se puede escribir como 2pi multiplicando por la frecuencia. Así que o bien pueden usar la calculadora o bien podemos considerar ya escribirlo todo en función de pi. Por ejemplo, sería 2pi por 2,5. Que eso serían 5 pi radianes por segundo. Y ahí tenemos la frecuencia, la velocidad angular. Ahí ya tenemos un dato adicional. Me dicen, calculen la componente de la aceleración de la aguja en t igual 0. Aquí uno podría irse a lo mecánico, de calcular todo, constante de fase, amplitud, etc. Pero les voy a mostrar una forma adicional de hacer ese problema. Veamos nuestras ecuaciones aquí. Fíjense ustedes que esta parte de la aceleración, ya está aquí. Y claro, recuerden que una característica fundamental de un movimiento armónico simple es que la aceleración es proporcional al negativo del alejamiento respecto a la posición de equilibrio. En otras palabras, si uno aquí hace un poquitín de álgebra, uno se encuentra con que la aceleración se puede escribir como menos omega cuadrado por la posición menos la posición de equilibrio. Si nosotros tomamos en cuenta esto, vemos qué ocurre. Omega cuadrado serían 5pi al cuadrado por x menos posición de equilibrio. Pero sabemos que en t igual 0, perdón, en t igual 0, me dicen que la posición de la punta de la hoja es 1.1 centímetros positivos. O sea, 0.011 metros. Menos la posición de equilibrio que dijimos que era 0 metros.
Así que ahora nosotros colocamos todo esto en la calculadora. Recuerden que la velocidad angular son radianes por segundo, menos, paréntesis, 5pi al cuadrado por 0.011. Y esto da menos 2.71. Y aquí ustedes tenían en forma sencilla la aceleración. Ahora me dice escriba las ecuaciones para las componentes de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo, o sea, determinar todo lo demás. Si ustedes no se daban cuenta de este detalle, igual podrían haber encontrado la aceleración en el tiempo cero, de la forma en que lo habíamos hecho acá, primero determinando en función del tiempo y después reemplazando con t igual 0. Esa sería otra opción. Ok, vamos ahora a determinar todo lo que nos falta. Nos falta la amplitud y nos falta la constante de fase. Tenemos la posición de equilibrio y tenemos omega. Entonces veamos qué es lo que nos dicen los datos que nosotros ya tenemos. Partamos con la posición que ya es conocida. La posición en general, recuerden que era posición de equilibrio más a veces coseno de omega t más phi. Pero en el tiempo cero, me dicen a mí que la posición de la punta de la aguja es 1.1 centímetros. O sea, 0.011 metros. Positivo. Posición de equilibrio, dijimos que era 0 metros. Amplitud no sabemos cuánto es. Coseno de omega, omega lo sabemos que es 5pi radianes por segundo. Por el tiempo, en este caso el tiempo es 0, más phi. O sea, a coseno de phi vale 0.011. Vamos a dejar esta ecuación en la memoria, vamos a llamarla ecuación número 1. Vamos ahora a usar la información que tenemos de la velocidad. Recordemos que velocidad en función del tiempo es menos omega por a por seno de omega t más phi. Así que reemplazamos con los datos que sabemos del tiempo cero. La velocidad en el tiempo cero, según el mismo enunciado, son menos 15 centímetros por segundo. O traducido al sistema internacional, menos 0.15 metros por segundo. Esto va a ser igual entonces a menos omega, que son 5pi radianes por segundo, por la amplitud, por seno de omega, 5pi radianes por segundo, por el tiempo, pero el tiempo aquí vale 0, más phi. Así que vamos a tratar de también aislar el a seno, como lo hicimos aquí con el a coseno, y para eso tenemos que pasar dividiendo el 5pi. Y nos queda 0.15 dividido por 5pi. ¿Y qué nos dice nuestra calculadora? Preguntan en el chat por qué menos 0.15 la velocidad. Porque me dicen que la velocidad en el tiempo cero son menos 15 centímetros por segundo. ¿Ya? Y menos 15 metros por segundo, traducido a metros por segundo, es menos 0.15. Es por eso.
Ok, veamos cuánto vale 0.15 dividido por 5pi. Ups, me olvidé un paréntesis, disculpen. Da 9.55 por 10 elevado a menos 3. Aquí voy a mostrar en pantalla grande. Por eso digo que es por 10 elevado a menos 3. ¿Ven? 9.55 por 10 elevado a menos 3. Eso es lo que quiere decir esta notación en la calculadora. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 2. Tenemos estas dos ecuaciones. La primera con a coseno, la segunda con a seno. Entonces ahora necesitamos encontrar cuánto vale phi y cuánto vale a. Y aquí hay un truco que les va a servir mucho. Recuerden la entidad trigonométrica fundamental. ¿Cuánto vale esto? 1. Independientemente de cuánto valga phi. Entonces, piensen que si ustedes multiplican todo esto por a cuadrado, van a tener a cuadrado, seno cuadrado de phi, más a cuadrado, coseno de phi al cuadrado, y eso va a ser igual a cuadrado. Pero resulta que a cuadrado por seno de phi al cuadrado es lo mismo que decir a seno de phi y todo eso al cuadrado. Y lo mismo acá, es lo mismo esto que decir a coseno de phi y todo eso al cuadrado. Y esos valores sí los tenemos. A seno de phi, vimos aquí que era 9.55 por 10 elevado a menos 3. Y a coseno de phi, dijimos que era 0.011. Y todo eso va a ser a cuadrado. Así que si ahora colocamos todo esto en la calculadora, vamos a obtener que a cuadrado va a ser, en primer lugar, paréntesis, 9.55 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado, más, paréntesis, bueno, acá no es necesario, pero ya los puse. 0.011 al cuadrado. Tenemos ese número, 2.12 por 10 elevado a menos 4. Y ahora sacamos raíz para eliminarnos el cuadrado que está aquí en la amplitud. Y eso nos da entonces 0.0146. Esa es la amplitud. O lo que es lo mismo, 1.46 centímetros. ¿Consultas? ¿Dudas o algo que no haya quedado claro? ¿Podría subir un poco para sacarlo en pantallazo Claro. al ejercicio completo? Recuerden, en todo caso, recuerden que yo subo el PDF completo de esta pizarra. Les puede servir igual después para que lo vean asincrónico. Ya, profe, listo. Ahí tenemos la amplitud. Tenemos la posición de equilibrio, no, tenemos omega, nos falta la constante de fase, nos falta phi. Nuevamente vamos a ocupar las ecuaciones 1 y 2. ¿Ya? Aquí yo voy a hacer un sistema de coordenadas.
y veamos qué datos nos dan. Por un lado me dicen que A coseno de phi vale 0.011. O sea, un número positivo. Entonces yo podría pensar de que A coseno de phi es aquí un número que es positivo. Y por otro lado, me dicen que A seno de phi es 9.55 por 10 a la menos 3. Aquí voy a exagerar la longitud, solamente por claridad del dibujo, pero es también un número positivo. Me dicen que A seno de phi va a ser 9.55 por 10 elevado a menos 3. Y esto se puede ver como un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale A y el ángulo que está aquí es phi. Así que aquí ustedes pueden calcular cuánto vale phi. Pueden calcularlo de varias formas. Puede ser con la función arcotangente, ya tienen la amplitud, pueden hacerlo con seno, con coseno, etc. Ahora, yo les recomiendo en general que igual hagan este diagrama, porque en este ejercicio en particular tocó la suerte que ambos dieron positivos. Pero hay veces en las cuales, por ejemplo, puede ocurrir que el A seno de phi de negativo, entonces en este caso el ángulo va para abajo. O que el A coseno de negativo, en este caso el ángulo va para allá. Entonces ustedes tienen que encontrar este otro ángulo, ¿ya? En los PPTs que están en la pestaña de la semana 6 en el campus virtual, hay un par de ejemplos adicionales. Yo les recomiendo que los revisen porque tienen casos diferentes, ¿ya? Diferentes de estos. Muy bien, calculemos entonces cuánto vale phi. La tangente de phi es igual a 9.55 por 10 elevado a menos 3, que es el cateto opuesto, dividido por 0.011, que es el cateto adyacente. Por lo tanto, yo ahora para encontrar cuánto vale phi tengo que buscar la tangente a la menos 1 de este número. Y aquí es necesario que tengan su calculadora bien configurada, que esté en radianes. Entonces, tangente a la menos 1 de... Ups, no, era tangente a la menos 1, disculpen. Ahí sí. Ya. El numerador es 9.55 por 10 elevado a menos 3. Y el denominador es 0.011. Cerramos paréntesis y nos da que la constante de fase es 0.71 aproximadamente. Y esto está en radianes. Y ahí está el otro valor que nos faltaba. Entonces, tenemos amplitud, constante de fase, velocidad angular, la tenemos por aquí, que eran 5 radianes por segundo. Y tenemos la posición de equilibrio, que recuerden que era 0. Así que con eso tenemos todo para determinar posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Lo único que hay que hacer ahora es reemplazar. Posición en función del tiempo, recuerden que es posición de equilibrio más A coseno de omega t más phi. Así que ahora es simplemente reemplazar. La posición de equilibrio recordemos que era 0. La amplitud dijimos que era 0.0146 metros. Coseno de velocidad angular, que eran 5 pi radianes por segundo, por t, más la constante de fase, que eran 0.71 radianes. Velocidad en función del tiempo, menos omega por a seno de omega t más phi.
O sea, sería simplemente menos 5pi por 0.0146 seno de 5pi por t más 0.71 radianes. Ahí ustedes pueden calcular cuánto vale ese producto de 5pi por 0.043. 6, perdón. Y finalmente la aceleración. Menos omega cuadrado por a coseno de omega t más phi. Sería el cuadrado de 5pi. 25 pi cuadrado por 0.0146 coseno de 5pi más 0.71. Y ahí está todo el ejercicio completo. Le faltó la T, profe. Oh, En muchas 5T. gracias. Sí, sí, efectivamente, me faltó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, y este es el ejercicio terminado. Mi recomendación, rehagan los ejercicios que están, los ejemplos que están en los PPTs de las presentaciones, que tienen casos adicionales a estos, y hagan los ejercicios de la guía que también son un tanto más desafiantes que algunos de los que hemos visto aquí. ¿Ya? Bueno, por un tema de tiempo, dejamos la clase de hoy hasta aquí. ¿Hay alguna duda antes de finalizar? Profe, ya no entendí muy bien cuándo sacó la amplitud. La amplitud, ya. Nosotros tenemos aquí, ¿por qué se me ocurrió esto? No sé de dónde iba, pero ya. Nosotros habíamos tenido primero esta ecuación de aquí, y esta otra de acá, ¿cierto? Aquí hay dos formas de proceder. La primera es recurriendo a la identidad trigonométrica fundamental. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y lo que tratamos de hacer aquí es de alguna forma hacer que aparezcan estos datos que conocemos. Pero claro, aquí resulta que tenemos seno cuadrado, no tenemos seno. Bueno, pero resulta de que si yo tomo el seno cuadrado y lo multiplico por a cuadrado, puedo obtener a seno al cuadrado. Ahí puedo introducir el número que tenía conocido. Y lo mismo va a pasar aquí con el coseno. ¿Ya? Esa es una forma. Y aquí uno reemplaza por los datos que uno tiene. Que a seno es 9.55 por 10 a la menos 3 y a coseno es 0.011, que es lo que teníamos acá. Esa es una forma. La otra es un poco más geométrica. Fíjense que a coseno y a seno tienen la forma de estar como en un triángulo rectángulo. Piensen que si ustedes tienen un triángulo rectángulo de esta forma, aquí todo cuadra. El cateto de abajo sería a coseno, el del frente sería a por seno. Entonces, si yo intento copiar aquí el mismo triángulo, tendría ¿sí? Aquí la amplitud, y tengo que a coseno de phi era 0.011. Y por otro lado, a seno de phi era 9.55 por 10 elevado a menos 3. Y si ustedes hacen esto aquí, ustedes pueden resolver con Pitágoras. Y les va a dar exactamente el mismo resultado. Ya, profe, ya entendí. Son dos formas posibles de llegar al resultado. ¿Alguna otra consulta antes de finalizar?
No, por mi parte no. ¿Los demás? Profe, Sí, entonces, si quisiéramos calcular el ángulo phi, se llama, ¿cierto? sí, sí. ¿Podríamos ocupar el método que estábamos haciendo ahora o el del ejercicio anterior? El del anterior era este de acá. Sí, lo que pasa es que en este caso todo se hacía más fácil porque uno de estos bichos, el A coseno o el A seno, uno de ellos se hacía cero. Entonces la solución aquí aparecía más fácil. Se complica un poco la cosa cuando ninguno de ellos es cero, como nos pasó acá. Cuando ninguno es cero, ahí conviene que ustedes hagan un esquema, como el que está aquí. Bueno, profe, no me había fijado en eso. Ya, preguntan también en el chat si la forma de encontrar la amplitud con trigonometría básica siempre funciona. Sí. De hecho, ustedes pueden darse cuenta que si ustedes aquí aplican Pitágoras, van a obtener exactamente esta línea de aquí. Por eso es que siempre funciona. Por eso siempre funciona. Ok. Bueno, si tienen más dudas me pueden ir preguntando después, o pueden también aprovechar el foro y preguntar durante los días que quedan hasta el control. Sería eso entonces por el momento. Recuerden que en el control número 2 vamos a evaluar movimiento circular, dinámica y cinemática, y también vamos a evaluar lo que hemos visto esta semana de movimiento armónico simple. ¿Ya? Entonces dejamos la clase de hoy hasta aquí, nos encontramos la próxima semana. Ya, profe.